días. Sean todos bienvenidos en esta mañana, 31 de enero del año 2021. Que el Señor los siga guardando y bendiciendo, esa es nuestra oración. Y vamos a pasar directamente en esta hora a nuestro mensaje, y en esta mañana, con ayuda del Señor, vamos a estar terminando esta serie de mensajes de este primer mes del año, que dijimos tiene por título Salmos de Paz para el día de la angustia, y lo vamos a hacer revisando el Salmo 3. Salmo 3, vamos a estar navegando, vamos a estar estudiando este salmo en esta mañana. Ahora, lo primero que debemos mencionar es que este salmo fue escrito por David y fue inspirado o tomó inspiración de uno de los problemas o de las pruebas más grandes que David tuvo que enfrentar a lo largo de toda su vida. Debemos recordar que inicialmente David se nos presenta en el relato bíblico como un pastor de la pequeña ciudad de Belén, pero después fue dirigido por Dios para enfrentar a Goliat, el gigante, y de esta manera él inició su exitosa carrera militar. Él se acercó, se allegó a la familia del rey, y fue precisamente a causa de la popularidad con la que fue creciendo rápidamente David que el rey en turno, el rey Saúl, decidió que era un peligro para el reino, un peligro para su legado, y por lo tanto buscó matarlo. Así que por esta razón David tuvo que salir huyendo y pasó los siguientes años escapando para poder salvar la vida, hasta que finalmente el Señor determinó que era el tiempo correcto y lo llevó de nuevo a Israel y lo llevó a ocupar el trono de este pueblo de Dios. Ahora, si esto fuera una película de Hollywood, este sería un gran final para la historia de David. Sin embargo, esto no es una película. David, en efecto, regresó a la ciudad, tomó el trono, y aunque él fue un siervo fiel, para nada fue un hombre perfecto. Como monarca, sí, él se desempeñó de la manera más destacable posible. Como conquistador, él tuvo muchos puntos fuertes porque fue expandiendo el reino de Israel. Como líder y como inspiración, no hay quien lo supere en los registros de la Biblia, pero como padre de familia, como cabeza del hogar, él tiene una nota muy baja. Si algo hay que reprocharle al ministerio completo de David es precisamente su función en el hogar. Tuvo una relación muy distante con sus hijos, tuvo poco control en su familia, y todos estos problemas lo condujeron a unos dramas familiares que son de hecho dignos de las novelas clásicas. Y el punto más alto de todo este cúmulo de dificultades que tuvo que enfrentar David sucedió cuando su hijo mayor, Absalón, decidió rebelarse, y por medio de intrigas y de artimañas políticas fue y usurpó el trono de David, usurpó el trono de Israel. Ahora, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 15, David tenía en efecto nociones de lo que Absalón, su hijo, estaba planeando, y aunque él pudo detenerlo, él pudo frenar la conspiración desde un inicio, no lo hizo. Y esto sucedió porque la confianza de David estaba no en su gente o en su trono o en su poderío militar, no, sino que su confianza completa y plena estaba en el Señor. David consideraba, por un lado, que si el Señor había resuelto que lo iba a desechar ya como rey, entonces él no tenía que hacer nada para impedirlo, por un lado. Pero por otro lado, también David creía que si el Señor quería conservarlo como rey, entonces Dios mismo abriría las sendas para que él regresara y retomara el trono de la ciudad. Esta resolución como tal nosotros la podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 25 y 26, donde David dice: si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo, pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Y lo que sucedió después, tal vez usted ya lo ha leído o lo ha escuchado en alguna ocasión. Lo que sucedió a continuación es que David salió huyendo de la ciudad acompañado por mucho del pueblo y por la mayoría del ejército de Israel. Y ellos estuvieron caminando por algunos días y se estuvieron alejando, no por miedo, tampoco porque fueran inferiores, no, sino por la decisión que David había tomado, la decisión que acabamos de comentar, en donde él había dejado las cosas en las manos de Dios.
Luego David y sus hombres se reagruparon y su ejército se dividió en 3 grupos, y estos 3 grupos marcharon a la guerra en contra de Absalón y de sus hombres, y porque Absalón los había estado persiguiendo, y finalmente se enfrentaron en una batalla que fue corta, sí, pero también fue decisiva. Los hombres de David casi desde un inicio dominaron rápidamente el campo de batalla, y finalmente Absalón en esa batalla, en esa guerra, fue asesinado. Y cuando muere Absalón, también muere toda esta revuelta que se había levantado en contra de David. Así que después de este repaso, nosotros podemos tener una mejor idea, una idea más clara, más concreta y detallada de cómo y por qué es que David escribió este Salmo 3. Y una vez que entendemos esto y que tenemos todo este panorama ya en la mente, entonces vayamos ahora sí al Salmo y leamos los primeros 3 versículos, en donde dice lo siguiente: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y con la lectura de estos 3 versículos iniciales, David está confesando lo siguiente, lo podemos resumir en 3 puntos. Primero, que sus enemigos se han multiplicado demasiado, eso es lo primero. Segundo, que estos enemigos se están burlando de la confianza que David ha depositado en Dios. Y tercero, que el Señor es el escudo, la fortaleza y el que levanta la cabeza del salmista. Así que lo primero que quiero destacar en esta mañana, en esta sección de versículos, es la declaración inicial que David hace, y él dice: Oh Señor, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y hermanos, lo primero que nosotros debemos preguntarnos en esta hora es quiénes eran estos adversarios y por qué estaban llegando en contra de la vida de David, por qué se estaban multiplicando los enemigos de este hombre. Y estos enemigos que mencionamos aquí, que amenazaban la vida de David, que amenazaban su reinado, eran, como ya mencionábamos, aliados de Absalón, era incluso el mismo hijo de David. Y este último, Absalón, estuvo algún tiempo ganando adeptos, reclutando gente a causa de que él quería tomar el reino, él quería tomar el trono, estuvo poniendo a gente en contra de David. Y por lo tanto nosotros pudiéramos decir que estos enemigos que se estaban multiplicando en contra de David eran enemigos internos, no eran enemigos de fuera, no eran enemigos internos, eran enemigos que David había no adquirido a causa de una vida llena de conflictos y de discusiones, no eran enemigos que querían quitarle a David lo que el Señor le había dado. Y aunque es verdad que David sí, en efecto, él fue un hombre de guerra por muchos años, él tenía muchos enemigos a causa de todos estos conflictos bélicos en los que estuvo involucrado a lo largo de su vida, también es cierto que todos estos conflictos, todas estas batallas y enemigos sucedieron o se dieron por causa de que David quería defender a su pueblo y porque él quería retomar la tierra prometida que el Señor le había entregado a Israel muchos años atrás. En otras palabras, los enemigos que David había acumulado a lo largo de su vida y de sus años eran enemigos externos a causa de una causa justa, valga la redundancia. Así que podríamos decir que David, aunque fue un hombre de guerra, no fue un hombre que estuviera buscando conflictos sin sentido, no, él era un hombre que tenía guerra, sí, pero con un propósito, no era un hombre que anduviera buscando pleitos gratuitamente. Y esta es una lección, hermanos, que todos nosotros haremos bien en aprender y en tener en cuenta cada día. Y es que sucede que en la actualidad, de hecho, no son pocos los creyentes que con el más mínimo de los asuntos se enfrascan en peleas y en discusiones, muchas veces en contra de otros creyentes, o en contra de no creyentes, o en contra de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares. Y estas discusiones a veces suelen darse frente a frente, pero también se dan por medios digitales o por redes sociales, por mensajerías, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay muchos creyentes que están viviendo en una constante pelea en contra de todos y por todo.
E incluso muchas veces estas peleas se dan porque ellos enarbolan la bandera de lo que es correcto, dicen ellos, y de lo que es la sana doctrina. Viven en constantes pleitos a causa de ello y por supuesto que sus enemigos se van a multiplicar. ¿Cómo no? Están buscando pelear a cada momento, a cada instante de su vida, están buscando guerra y batalla. Y por esa razón sus enemigos se multiplican, pero esta no es la clase de conflictos y de vida de batalla a la que se está refiriendo el Salmo 3. Cabe aclarar antes de avanzar que por supuesto que creo que es de vital importancia defender lo que es correcto y debemos plantarnos en contra de todo lo que ataca la verdad del Evangelio. Sí, debemos defender la verdad de Cristo, sí. Sin embargo, siempre que sea posible, hermanos, nosotros debemos hacerlo desde el marco del respeto y de la armonía, de tal manera que nosotros podamos seguir el consejo del apóstol Pablo, el cual dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que nuestra prioridad, hermanos, siempre sí o sí, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos, es buscar la paz con todos. Así que regresando al Salmo capítulo 3, si nuestros enemigos, los enemigos de nuestra vida, se están multiplicando por una vida deseosa de conflictos, de discusiones, entonces todas las promesas de paz, de descanso, de protección que están contenidas en este Salmo 3 no pueden ser aplicadas a nuestras vidas. Pero por otro lado, si nuestros enemigos se multiplican a causa de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, a causa de que esperamos en Él, tal como lo hizo David en el relato que veíamos al principio del mensaje, entonces el Salmo 3 y las promesas y las bendiciones que están contenidas en él efectivamente son aplicables para nosotros. Así que, hermanos, ahora debemos proseguir y preguntarnos, ¿mis enemigos han aumentado a causa de mi mal carácter, a causa de mi búsqueda de conflicto, de mi poca disposición para arreglar los problemas de una manera armoniosa con los demás? Por todas estas situaciones, mis enemigos están creciendo, mis enemigos han aumentado. Y si la respuesta honesta es un sí, entonces lo que usted necesita no es pedirle a Dios que lo proteja de sus enemigos, no, sino lo que usted necesita es pedirle al Señor que le ayude a transformar ese mal carácter en su vida. Eso es lo que usted debe pedir. Pero por otro lado, si sus enemigos sí están ahí y han crecido a causa de la fe que usted ha puesto en el Señor, si han crecido a causa de que usted tiene confianza en Dios, entonces usted le está diciendo, y le están diciendo más bien, no hay para ti salvación en Dios. Si eso es lo que está pasando en su vida, porque usted ha creído, ha confiado y ha esperado en el Señor, entonces este mensaje basado en el Salmo 3, en efecto, es para usted. Ahora que hemos aclarado este punto inicial del Salmo, en donde se nos dice que los enemigos han aumentado en nuestras vidas, que se están burlando de nosotros, que Dios no puede salvarnos, nos dicen ellos, que Dios no puede ayudarnos, que Dios no puede en contra de todas estas burlas, entonces debemos preguntarlo, ¿qué podemos hacer? O más correctamente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que debemos o que podemos hacer? Y lo encontramos aquí mismo en el Salmo 3, en el versículo 3, donde dice: Mas tú, Jehová, declara el salmista, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y ante toda la situación que David se estaba enfrentando, en este caso de Absalón, que había ido, que había usurpado el trono, que había hecho que David saliera huyendo, lo que David declara de Dios es lo siguiente: que Él es su escudo, que Él es su gloria y el que levanta su cabeza. Y vamos a ver estos tres elementos, hermanos, y vamos a comenzar primero que nada con el escudo. David dice que el Señor es su escudo. Y esta referencia como tal ya la hemos mencionado en los mensajes anteriores, y es que David mira al Señor como aquel que lo protege y que lo guarda de todos los ataques de sus enemigos. Dios es la barrera, dice David, que lo cuida, es el castillo fuerte que lo mantiene firme y la roca que lo resguarda en el día más gris de la vida. Ahora bien, esto tiene una especial relevancia en este Salmo capítulo 3, porque debemos recordar que el exilio de David salió huyendo por decisión propia. No salió huyendo porque las fuerzas de su hijo Absalón fueran masivas. No salió huyendo David porque los números de los hombres que lo fueron a atacar eran grandes, eran enormes. No, sino que David salió por decisión propia.
Y sin embargo, David no declara que su ejército, que era más grande que el ejército de Absalón, o que sus generales, que eran más valientes que los generales de Absalón, o que su poder militar, que era más grande que el poder que tenía Absalón, fuera su escudo. No, David dice que el Señor es su escudo. David reconoce que el que verdaderamente lo guarda y lo protege es el Señor. Y esto, hermanos, armoniza perfectamente con otro salmo que ya veíamos en semanas anteriores, en donde David declara en el Salmo 20, capítulo 20, versículo 7, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, dice David, nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En otras palabras, nosotros confiamos en el Señor, no en los caballos, no en los carros, no en el poder militar, ni en nuestras estrategias, sino que confiamos nosotros en Dios. Y así como David, cada uno de nosotros como creyentes debemos aprender y debemos decir lo mismo. Ahora bien, David no solamente menciona que el Señor es su escudo, ¿no? Sino que él avanza y escribe que también es mi gloria. Y es que este rey, que ha tenido que salir huyendo de la capital de su ciudad, ha tenido que salir escapando rápidamente. Y para los que saben o para los que nos ponemos a pensar por un momento en toda esta situación, debemos recordar que la capital de una nación, la capital, es el lugar más importante. Es en ese lugar o en esa zona geográfica en donde generalmente se encuentra el trono, se encuentra el poder económico, se encuentra lo principal de una nación está en la capital. Y en el caso de David todo esto era verdad. Ahí se encontraba el trono, allí se encontraba su casa, su palacio, su corona real. Todo lo que David tenía, que era lo que le confería, por decirle de algún modo, el poder, estaba ahí, estaba en esta ciudad que ahora tenía que salir huyendo. Y sin embargo, todo esto para David era mero simbolismo. ¿Por qué? Porque su gloria para David no estaba en el palacio, ni en las comodidades, ni en la corona real, no. Para David la gloria estaba en el Señor. Con toda razón, David escribe en otro salmo, en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, dice aquí David, el que te corona de favores y misericordias. Para David, el ser rey, es decir, el ser la figura de autoridad máxima del pueblo de Dios, no era su mayor llamado, no, sino que para él la más importante de las tareas era ser el siervo de Dios, era poder hacer la voluntad del Señor. Para David la verdadera gloria era servir a Dios. Y después de esto, David no solo menciona que el Señor es su escudo, que el Señor es su gloria, sino que también dice que el Señor es el que levanta su cabeza. Y esto es particularmente importante en esta situación de este salmo, porque ante las circunstancias que David estaba viviendo, ante esta huida, mucha gente, muchos del pueblo, cuando David iba huyendo, lo vieron como un cobarde, lo vieron como un rey que estaba ya acabado, como un padre que había sido derrotado. Y sin embargo, ante toda esta situación, dice David que él mantenía su cabeza en alto. Me imagino la escena, todo este desfile, toda esta marcha, la gente saliendo de sus casas, viendo cómo David está huyendo antes de que Absalón llegue para tomar y para usurpar el trono. Pero David, cuando muchos de nosotros pensaríamos que va cabizbajo, derrotado, con la cabeza mirando al suelo, no pudiendo mirar a sus compatriotas, no, David nos dice que él mantiene la cabeza en alto. Sin embargo, hermanos, no se confunda. La cabeza en alto de David, la cabeza en alto que él podía mantener así, no era por orgullo o por alguna clase de resiliencia o tolerancia al fracaso o por una fortaleza mental que David tuviera, porque si este fuera el caso, entonces el logro de enfrentar la derrota momentánea que estaba sufriendo David con la cabeza en alto sería enteramente un éxito de David y no de Dios. Pero lea conmigo aquí el Salmo 3, versículo 3, donde él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor ha sido, es y será en la vida de David el que lo ha protegido, el que lo ha ayudado, el que lo ha fortalecido y finalmente el que mantiene la cabeza de este rey en alto. La cabeza de David, de este siervo de Dios, se mantiene firme y adelante, no porque David sea un guerrero poderoso o un gran rey, no, sino porque el Señor así lo ha querido, porque el Señor lo ha fortalecido, le ha dado valentía y el orgullo, digamos, esa cuestión en donde David puede mantener esa cabeza en alto viene
de Dios. Es algo que el Señor le da y nadie más ha podido fortalecer a David o a cualquiera de nosotros de esta manera. Así que, hermanos, lo que nosotros debemos hacer es orar y pedirle al Señor que nos permita confiar en Él del mismo modo en que David lo hacía, que nos permita descansar en el Señor y abandonarnos por completo en Él del mismo modo en que David lo hacía, de tal modo que nosotros podamos tener la certeza de que el Señor, en los días de angustia, en las pruebas, en las aflicciones, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestra gloria y el Señor es el que levanta nuestra cabeza. Con toda razón, Pablo escribía en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, porque Él es el único que nos ha ayudado, que nos ha guardado, que ha sido nuestro escudo en los tiempos de necesidad, nuestra gloria a pesar de que lo perdamos todo, y el que levanta nuestra cabeza cuando deberíamos estar derrotados. El Señor es el que nos ha ayudado, fortalecido, nos ha llenado de paz en estos tiempos. El Señor es el que nos ha fortalecido y mantenido. Ahora el Salmo 3 va a continuar. Y en los siguientes versículos nos dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Hasta ahí, hermanos. De este trío de versículos nosotros podemos sacar dos conclusiones. La primera, que el Señor escucha y atiende nuestras oraciones. Y segundo, que el Señor nos da una paz sobrenatural. Y acerca del Señor que escucha nuestras peticiones cuando nosotros oramos, cuando clamamos a Él y cuando pedimos conforme a su voluntad, no vamos a ahondar en esta mañana porque ya lo hemos mencionado y revisado en los sermones de las semanas pasadas. Sin embargo, sí quiero detenerme un poco en el punto que nos recuerda que el Señor es quien nos llena de paz, aún en la peor de las tormentas. Y es que en el versículo 4 de este Salmo 3, David recurre de nuevo a este lenguaje poético que es tan característico de los salmos, y ahí nosotros leemos: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y qué gran cuadro de paz y tranquilidad nos pinta aquí el salmista. Dice: yo me acosté y dormí. Ante la pérdida de la ciudad principal, la traición de su hijo y de muchos de sus hombres, la salida repentina en donde tiene que salir huyendo David porque lo están persiguiendo una vez más en su vida, sale huyendo como un fugitivo. Ante todo este panorama, ¿cuál es la reacción de David? Él escribe: yo me acosté y dormí. Y es que, siendo muy honestos, hermanos, con un cúmulo de problemas como este, muchos de nosotros lo último que haríamos o en lo último que pensaríamos sería en dormir. Seguramente el sueño nos evitaría debido a que la angustia, el temor, la intranquilidad estarían dominando nuestra vida y muchos de nosotros seríamos presa de toda esta desesperación acumulada, pero no así David. Él escribe que por gracia de Dios, él puede irse a la cama, dormir, descansar y dormir muy bien, de hecho. Y es muy probable, hermanos, que en este tiempo, en esta nueva vida ante el coronavirus, en toda esta situación en la que nos estamos enfrentando a lo largo de este último año, muchos de nosotros hayamos perdido el sueño en más de una ocasión. Que hayamos tenido noches enteras sin poder dormir a causa de los problemas que se van acumulando por toda esta situación y que golpean nuestra mente repetidamente y que nos dicen que no hay solución y que nos dice que las cosas no van a estar bien y que nos dice que estamos en peligro, que los empleos se pueden perder pronto, que la deuda esa que tenemos no se va a poder pagar jamás, que la enfermedad es mortal y que no nos vamos a recuperar. Que todas las cosas solamente pueden ir empeorar, que todas las cosas solo pueden ir peor. Y entonces diríamos, como David: ¿cuántos se han multiplicado nuestros adversarios? Pero el Señor sabe que ante un panorama tan desesperanzador como el que estamos viviendo hoy en día, la paz en efecto se pierde y también se pierde el sueño y se pierde la oportunidad de descansar. Y es por este motivo que David, o el Señor a través de David, nos recuerda que si confiamos en Dios, si nosotros depositamos realmente toda nuestra esperanza en el Señor,
Si nos abandonamos por completo en el cuidado de Dios, entonces Él puede darnos paz. Incluso en la peor de las tormentas, Él puede bendecirnos con ese sueño reparador y ese descanso sobrenatural, hermanos. Que a pesar de que el mundo se esté cayendo alrededor nuestro, nosotros podamos dormir, nosotros podamos descansar. Sin embargo, el sueño y la paz de Dios solamente es una parte de las bendiciones que están reservadas para los que esperan y confían en Dios. El Salmo no solamente dice yo me acosté y dormí, no, dice yo me acosté y dormí, y después dice y me desperté porque Jehová me sustentaba. Y es que el hecho de que nosotros podamos dormir llenos de la paz de Dios no significa, hermanos, que los problemas se van a ir o que van a desaparecer. Luego de que nosotros descansemos por la gracia de Dios, los problemas, las luchas y las dificultades muchas veces van a seguir ahí. Sin embargo, ¿sabe quién más va a continuar al lado nuestro? ¿Sabe quién más va a estar ahí con nosotros? El Señor. El Señor que nos levanta, que nos sustenta, que nos guarda y que nos guía, que nos ayuda para seguir adelante. Y por tal motivo David escribe, yo me acosté, sí, y dormí, sí, pero también me levanté y me desperté para hacer frente a mis problemas, para luchar, para ir en contra de mis dificultades, y puedo hacerlo porque el Señor me sustentaba, dice David, y es lo mismo que nosotros podemos decir hoy en día, porque el mismo Dios al que David servía es nuestro Dios. Él es el Señor que nos sustenta en estos tiempos, ante las dificultades. Él es el que nos da el descanso, el sueño, pero que también nos da la fuerza para levantarnos y para seguir adelante. Y tal como lo hemos venido diciendo en las semanas anteriores, el hecho de que nosotros contemos con el cuidado de Dios no significa que no vamos a tener que atravesar por luchas y problemas. Y ante tal situación David también era consciente de ello, y por eso escribe en el siguiente versículo, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Y un sitio, hermanos, o un asedio, como también se le conoce, es precisamente un ataque prolongado por parte de los enemigos a una ciudad. Y generalmente un sitio o asedio sucedía, o lo que sucedía en él es que todo el acceso, entrada y salida a una ciudad eran bloqueados, de tal manera que se pudiera debilitar a los enemigos de la ciudad e incluso desmoralizar completamente a la gente. Y es por este motivo, por este sitio o asedio que muchas veces tenemos, que nos sentimos así, nos sentimos desmoralizados, nos sentimos cansados, porque muchas veces tenemos que enfrentar a estas pruebas de una manera constante y prolongada. Sin embargo, hermanos, aquí quiero destacar un punto muy importante y quiero que ponga mucha atención. Y es que no es lo mismo, no es para nada lo mismo estar rodeado de nuestros enemigos, alejado de Dios, sí, rodeado de nuestros enemigos, sin esperanza, sin descanso y abandonados de toda paz. No es lo mismo hacer eso que estar rodeado de nuestros enemigos, sí, pero con Dios a nuestro lado, llenos de la confianza que Él puede darnos, descansando en Él, durmiendo en Él y llenos por completo de la paz de Dios. No es para nada hacer una cosa o la otra. Así que la pregunta que debemos llevarnos en esta mañana es, ¿cómo es que usted va a enfrentarse a las pruebas de la vida? ¿Cómo es que usted va a enfrentar a los enemigos que lo rodean? ¿Alejado de Dios, sin esperanza, cansado y completamente derrotado al final? ¿O de la mano del Señor, tomado de Él, confiando en Él, descansando en Él y permitiendo que sea Él el que enfrente esas pruebas de la vida? Como usted lo decida, usted tiene que saberlo. Así, de esta manera, llegamos a los últimos 2 versículos de este Salmo 3 en esta mañana. Y en estos salmos, el versículo 7 y el versículo 8 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y lo que debemos notar en esta última sección del Salmo es, primero que nada, el llamado a la acción que el salmista hace. Y en primera instancia pudiera parecer que este llamado a la acción, levántate, oh Señor,
es un llamado para Dios. Sin embargo, recordemos que el Señor, Él siempre está alerta y atento, y ante Él nada se escapa, nada se sale de sus manos y nada sale de su control. Por lo tanto, entonces podemos concluir que esta expresión, levántate, oh Señor, sí es un llamado a la acción, pero no para Dios, no, sino un llamado a la acción para nosotros. Un llamado a la acción de hacer ¿qué? De ir y de clamar, de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos ayude y recordarle que venga en nuestro auxilio. Este es un llamado, pero para nosotros, no para Dios. Y entonces será Dios, como dice aquí el Salmo, quien golpee a nuestros enemigos y el que quiebre los dientes de nuestros adversarios. Y al respecto de esto, una vez más, podemos decir que estas dos frases, el golpear la mejilla de nuestros enemigos y quebrar los dientes de nuestros adversarios, de nueva cuenta es un lenguaje poético que se utiliza en los Salmos. Y lo que estas dos frases significan, o lo que están declarando, es que el Señor es quien va a ir, quien va a derrotar y quien va a humillar a todo aquel que se levante en contra de sus hijos. Que los adversarios que se oponen a Dios y a los suyos serán barridos, y que aquellos que se burlan de la fe que nosotros hemos depositado en Dios, ellos serán doblegados. Y no solo esto, sino que ellos mismos van a darle honra a nuestro Dios. Aquellos que se burlan o que niegan o que no quieren creer, ellos incluso van a terminar doblegados, dándole la honra y la gloria al Señor, como Romanos capítulo 14, versículo 11 bien declara: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué dice ahí? Toda rodilla, no solamente las rodillas de los que creen, o las rodillas de los que tienen fe, o las rodillas de mis hijos, no, ahí dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Todos sin excepción doblarán su rodilla delante de Dios. Y aunque hoy en día puede estar pasando que estos adversarios nuestros, estos que se burlan, están creciendo, se multiplican, nos rodean e incluso nos superan, se burlan de nuestra fe, lo que al final del día va a pasar, hermanos, es que Dios, nuestro Dios, va a ser el que permanecerá eternamente. Y juntamente con Él, todos los que hayan puesto su fe en Jesucristo, nuestro Salvador, junto con el Señor nosotros permaneceremos. Así que no importa lo difícil o lo duro o lo desesperanzador que luce el panorama hoy en día, a pesar de todas las pruebas, de las pérdidas, de la incertidumbre en la que estamos enfrentando, nosotros debemos aferrarnos a Dios y permanecer firmes en Él, porque solamente de esta manera nosotros podremos atravesar la tormenta que estamos viviendo. Solamente de esta manera nosotros podemos salir victoriosos con la victoria que el Señor ya ha obtenido por nosotros. De tal manera que podamos confesar como David en esta parte final del Salmo: las salvaciones de Jehová, dice el salmista, las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y la salvación, recordemos, hermanos, es del Señor. No de nuestras buenas obras, no de nuestra fidelidad a la iglesia o de los diversos ejercicios de piedad que nosotros podamos realizar en esta vida, no, porque nada de esto es relevante, porque la salvación, como dice aquí el salmista, proviene única y exclusivamente del Señor. Y aunque pudieran concentrarse contra nosotros todos los males, aunque pudieran rodearnos todos los demonios existentes, aunque pudieran agolparse en contra nuestra todas las pruebas imaginadas por el hombre, si nosotros realmente confiamos en Dios, si nosotros realmente ponemos nuestra confianza y esperanza en el Señor, entonces, como escribe aquí David, nosotros seremos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación viene del Señor. Y es verdad, mis hermanos, que nosotros hemos sido salvos de muchas cosas. Hemos sido salvos de la maldad que nos asedia, de los enemigos que nos han rodeado, de los ataques que son en contra nuestra. Sí, de todo esto nos ha salvado el Señor, pero no es ni por asomo lo más grave o lo peor de lo que Dios nos ha salvado, ¿no? Lo peor, lo más grave de lo que Dios nos ha salvado, lo verdaderamente terrible que asolaba nuestra vida, era nuestro destino. ¿Y cuál era este destino? Nuestro destino era estar condenados al sufrimiento eterno. Ese era nuestro destino si no hubiera sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y con este sacrificio, con su muerte, el Señor nos ha dado vida eterna. Con su sufrimiento Él nos ha dado una paz sobrenatural. Y con el martirio en la cruz que Él tuvo que vivir, nosotros hemos sido hechos libres de las consecuencias y de la condenación del pecado. De tal manera que, como Pablo escribe
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, una vez más seremos salvos por su vida. Así que por medio de la fe nosotros hemos sido salvos, y esta salvación es completa, es gloriosa y es eterna. Y proviene, una vez más, proviene única y exclusivamente de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, nosotros somos salvos. Así que ya para terminar, hermanos, en este mes, en estos 5 salmos que hemos revisado en enero, nosotros efectivamente encontramos palabras de ánimo, de aliento y de consuelo. Encontramos promesas que nos dan seguridad en Dios. Hemos leído versículos que nos pueden llenar de esperanza en los momentos difíciles, y todo esto en conjunto, toda esta palabra nos puede llenar de paz si nosotros confiamos en Dios. Nos puede llenar de paz en medio de la angustia, y sin embargo, todo esto que hemos estado revisando, de lo que hemos estado hablando, solamente es un pequeño atisbo del enorme poder que se encuentra concentrado en las páginas de nuestras Biblias. Y es que las Biblias, o la Biblia como tal, está completamente inundada de la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, es poderosa y llena de esperanza, y es de donde nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, podemos echar mano cuando estamos atravesando por diferentes pruebas. Por tanto, lo último que tengo por decirles en esta mañana y en esta serie de mensajes es que nosotros todos debemos adentrarnos en la Biblia, debemos adentrarnos en ella y empaparnos completamente del poder de Dios que emana de sus páginas, de tal manera que seamos llenos de su poder, llenos de su paz, llenos de sus promesas y bendiciones, sobre todo en estos días de angustia, para que una vez más la paz de Dios domine por completo nuestra vida y esté arraigada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque los salmos y la Biblia en sí, la Biblia completa, son palabras de Dios que nos traen paz en los días de angustia. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana, y lo vamos a hacer con una oración. Cierre sus ojos y por favor, acompáñeme. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos. Y yo te pido por mis hermanos, por favor, para que ellos puedan retener esta palabra. No mis palabras, no lo que yo he dicho, no, sino lo que viene de ti, lo que proviene de tu palabra, la Biblia. Que ellos puedan aferrarse y recordar que tú, Señor, en la Biblia nos has llenado de promesas y palabras de ánimo, de aliento y de paz, sobre todo para los días difíciles como los que estamos viviendo hoy. Que mis hermanos puedan ir, consultar y puedan encontrarse en este tiempo con esas palabras que están contenidas en la Biblia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ir, a estudiar, a escudriñar, a llenarnos de ella y de todas las promesas, de todas las palabras de aliento que tú estás reservando para nosotros. En esta semana que comienza, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes y nos dirijas, nos fortalezcas en los trabajos, en la salida y en el regreso, y nos protejas en contra de todo peligro y de todo mal. Que sigas ayudando a las autoridades mundiales en este tiempo tan complicado, y que nos des un corazón como creyentes que sea generoso, que pueda ayudar y compartir, que pueda ver por los demás, Señor, y que podamos ser un ejemplo para otros. Te pedimos esto, por favor, y una vez más te damos gracias por tu palabra, por estos salmos en donde nosotros encontramos paz en los días de angustia. Gracias por esto, gracias por tu palabra que nos has legado. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, ponemos todas estas peticiones. Confiamos en ti y esperamos en ti. Amén y amén.